En un giro que evidentemente Canadá no esperaba, después de que anunciara que impuso de nuevo visas a los mexicanos que desean pisar aquí suelo canadiense, el presidente de México anunció que ahora estudia la posibilidad también de hacer lo mismo, de imponer visas a los canadienses que quieran visitar México. ¿Cuál es el verdadero precio de todas estas decisiones de ambas naciones? La pregunta es, ¿era esto necesario? ¿Teníamos realmente que llegar a este extremo? ¿Por qué surgió este problema? Desde diciembre del 2016, los mexicanos disfrutábamos de la libertad de viajar a Canadá sin tener una visa, una política que simbolizaba una era de buena voluntad, de mejores relaciones, de confianza estrecha entre los dos países que tienen, por cierto, un tratado de libre comercio. El problema es que el viento cambió de dirección y ahora para muchos esa puerta se cierra con un portazo, de golpe. Aunque se han anunciado algunas exenciones, como por ejemplo la posibilidad de solicitar una autorización electrónica para aquellos que hayan tenido una visa canadiense en la última década o los que posean un visado estadounidense válido, el golpe es evidente. Y la razón detrás de esta decisión parece ser una cuestión de números. Los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en Canadá en el 2023. Este no es el problema en sí. El problema es que según las cifras del gobierno canadiense, el 80% de esas solicitudes de asilo eran por casos falsos, inventados o abandonados durante el proceso, causando un enorme gasto al sistema de inmigración canadiense. ¿Es eso cierto? ¿Que el sistema está siendo abusado o estamos fallando en proporcionar vías legítimas y accesibles para aquellos en necesidad de protección? El ministro Miller señaló que las solicitudes sin posibilidad de éxito presionan tanto al sistema de asilo como a las prestaciones sociales de Canadá, y esto afecta al sistema económico nacional. Pero la pregunta es si era esa la única manera en la que se debía o podía abordar ese problema, porque la Cancillería de México parece pensar que no es así, y hoy está sugiriendo que existían otras opciones antes de recurrir a la imposición de vuelta de estas visas. Y en un giro totalmente inesperado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ocultó su descontento, ofreció un pequeño reproche fraterno al ministro canadiense, así llamó el reproche, a Justin Trudeau. A pesar de esta tensión, el presidente de México dijo que era muy importante mantener relaciones sólidas con Canadá, especialmente en términos de intercambio económico, en una respuesta equilibrada, dijo, destacando el delicado acto de malabarismo que los líderes deben de realizar para defender los intereses nacionales sin romper lazos valiosos. Pero también, bajita la mano, dejó ir un ojo por ojo o diente por diente, diciendo que están evaluando en consecuencia contestar de la misma forma e imponer ahora México, imponer una visa a todos los canadienses que quieran también visitar México. ¿Por qué? Canadá anunció el jueves que volverá a exigir visas a los mexicanos que quieran ingresar a su territorio, debido a una explosión de pedidos de asilo, una decisión que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza y sobre la que analiza acciones de reciprocidad. Consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Los ciudadanos mexicanos deberán obtener una visa para ir a Canadá, según anunció en una conferencia de prensa el ministro canadiense de Inmigración, Mark Miller, para quien la medida busca preservar la viabilidad del sistema de asilo y de inmigración. Canadá había retirado la exigencia de visas para los mexicanos en diciembre de 2016. Algunas exenciones serán aplicadas. Los ciudadanos mexicanos que viajen a Canadá podrán solicitar una autorización de viaje electrónica simple si han tenido una visa canadiense en la última década o si tienen un visado estadounidense válido. Según el gobierno de Canadá, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en 2023. La mayoría fueron rechazadas o retiradas por los solicitantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pequeño reproche al ministro de Canadá, Justin Trudeau. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá. Si acaso
un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro. El gobierno liberal de Trudeau está bajo presión desde hace semanas por su política migratoria. Varias provincias responsables de la sanidad y la educación afirman que tienen dificultades para mantener el actual crecimiento demográfico, que se debe enteramente a la inmigración. Esto es cierto, pero también déjenme decirles otro dato que también es cierto. Y eso no excusa el número de solicitudes de asilo que se hayan abandonado. Es verdad que hay millones, no cientos, ni miles, millones de aplicaciones de inmigrantes provenientes de un país exactamente, de la India, que han cometido fraudes migratorios a través de la vía de estudios y que esto se ha documentado perfectamente por Marketplace, por una cadena de televisión canadiense que expuso un enorme fraude en muchos de estos sistemas de inmigración provenientes de aplicaciones de la India a través de la vía de estudios, y hablamos de millones. Y no vemos respuestas del mismo calibre como las que se tomaron con México. La pregunta es ¿por qué? ¿Tiene esto un peso electoral? Recordemos que en México el NDP es un aliado fundamental para sostener a Justin Trudeau en el poder. Y eso, la pregunta es, ¿ha influido en su política migratoria a favor de países como la India, en diferencia de países, por ejemplo, con México? Esta política migratoria de Canadá hoy ha estado bajo el microscopio, de hecho, durante muchas semanas, con varias provincias, sobre todo Quebec, que había expresado sus dificultades para sostener el crecimiento demográfico impulsado únicamente por la inmigración. Y este debate no es exclusivo de Canadá, es un reflejo de una conversación global sobre cómo gestionar la migración de manera justa y sostenible y de manera equitativa para todas las nacionalidades y aplicaciones, sin hacer distingos, así sea México o así sea la India. Y esto complica aún más las cosas, porque hablamos de la necesidad de implicaciones y de problemas en las relaciones de dos socios comerciales enormes como lo son Canadá y México. Especialmente con el aumento de estas solicitudes de asilo que cruzaban entre ambos países, en donde la decisión de volver a imponer la visa a los mexicanos pues no es nueva, ya se había implementado de hecho en el 2009 bajo el gobierno conservador anterior por razones muy similares, por cierto, solo para ser levantada en el 2016 por Justin Trudeau y de nuevo impuesta en el 2024 por el mismo Trudeau. Y déjenme decirles que para que veamos de nuevo que se levante la restricción de visa y se regrese al permiso electrónico normal que antes teníamos, va a ser, por no decir imposible, muy pero muy difícil, porque es una medida que ya tomaron tanto los conservadores en el 2016 como ahora los liberales en el 2024, y ninguno de los dos partidos me parece que estén dispuestos a asumir de vuelta el levantamiento de la visa a México. La pregunta es, ¿cómo debería de actuar México en consecuencia? Porque hoy el presidente de México también ha dicho que hace, si a lo mucho, un llamado respetuoso y fraterno, pero también ha dicho que está analizando tomar medidas en consecuencia similar. ¿Se trata de imponer visa a los canadienses que intenten visitar México también? Déjenme en sus comentarios, por cierto, qué es lo que piensan ustedes que debería de hacer México en este momento, si creen que esta medida fue necesaria o había otras formas de solucionarlo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.